Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Soy el doctor Francisco Rodríguez. Hoy vamos a tratar de explicarles con unas imágenes cómo llega tu alimento al intestino, cómo interactúan ciertos receptores y cómo entra tu glucosa a la célula, cómo pasa a la sangre y después qué podemos hacer nosotros para que nuestra alimentación que tanto necesitamos, el azúcar, porque el azúcar, así dice la gente, el azúcar, pero es la glucosa es el combustible fundamental para producir ese famoso ATP, adenosín trifosfato, que es lo que nos hace movernos, nos hace levantarnos, nos hace hablar, nos hace abrir los ojos, nos hace respirar. De eso necesitamos nosotros. Ese adenosín trifosfato, el ATP que se produce en las mitocondrias, el combustible, la leña necesaria para que se produzca eso, es tu glucosa. Entonces vamos a tratar de explicar todo esto y cómo alimentos funcionales actúan en ciertos mecanismos para que tú puedas entender por qué nosotros a veces te decimos, come cúrcuma, toma canela, mira que los arándanos, la fresa, mira que la moringa. Y estamos hablando de esto y tenemos que enseñarles que por qué es eso. Ok, vamos a poner la primera diapositiva. ¿Ya? Ok, vamos a contestar primero. Vamos a poner la primera diapositiva. Por favor, producción, nos pone ahí. Ok, esta diapositiva dice del alimento a la glucosa en la luz intestinal. Ok, los carbohidratos de tu dieta, avena, pan, maíz, lo que quieras de carbohidrato. Tú lo comes, comienzan ciertas enzimas, ahí mismo la amilasa salival, después pasa al estómago, se mezclan con los jugos gástricos, después llega al intestino delgado y las enzimas pancreáticas, especialmente la amilasa pancreática, y del borde en cepillo rompen los carbohidratos en unidades simples. Ese maíz, ese pan, ese arroz, esa avena, ese banano, ese mango, esa papaya, estas enzimas, la amilasa pancreática, la maltasa, la sacarasa, la lactasa, bebes leche, ¿verdad? Y la lactosa se transforma en galactosa y glucosa y la isomaltasa. Todas esas enzimas las necesitamos. ¿Para qué? Para que los carbohidratos se conviertan en glucosa, en galactosa, en fructosa. En todos esos carbohidratos se convierten a través de estas enzimas. Entonces, todos estos carbohidratos complejos, como el almidón, los disacáridos y los oligosacáridos, las enzimas los convierten, ¿verdad? Estos oligosacáridos y disacáridos y las del borde en cepillo en monosacáridos. Glucosa, fructosa, galactosa, manosa, todos esos carbohidratos simples los convierten todas estas enzimas y eso va a pasar a tu sangre y es lo que va a elevar tu glucosa y es lo que se conoce como azúcar en la sangre. Pero realmente no debería llamarse así, ¿verdad? Debería llamarse glucosa. Bueno, es cierto que cuando orinas y tienes mucha glucosa en la orina, pruebas esa orina y es dulce. De ahí vienen todos esos nombres que un día lo vamos a hablar. Pero ¿qué pasa en tu intestino? Nosotros tenemos un receptor. Un receptor es como que alguien llega, usted llega a tu casa, usted llega a una oficina, usted llega a un hospital,
llega a un establecimiento y un receptor es alguien que le dice, venga, pase. Ese es el receptor, ¿verdad? Entonces ese receptor se llama receptor SGLT1, no importa, es un receptor. Y esa glucosa, a través de ese receptor, ocupando un transportador de glucosa y sodio, eso lo ocupamos también cuando damos suero oral, queremos que el sodio entre, se lo damos con glucosa. Ese transportador de sodio y glucosa entra, ¿verdad? O sea, te recibe. Ese es un transportador de glucosa tipo 1. Y entra a la célula, al enterocito de tu célula. Eso se llama cotransportador de glucosa y sodio, así se llama, ¿ya? Entonces, desde la luz del intestino pasa tu glucosa a la célula del propio intestino que se llama enterocito. Después hay un receptor de glucosa, receptor, ese no es transportador, ese es un receptor de glucosa tipo 2 en la célula del intestino que hace que pase, ¿verdad? Hace que pase esta glucosa a la sangre. La glucosa entra en la célula intestinal, después de la célula intestinal pasa a través de la sangre por el transportador, por el receptor, perdón, de glucosa tipo 2. Este receptor lo pasa a la sangre y ahí se eleva. ¿Ya? Este es un cotransporte de glucosa de sodio y glucosa y el otro es un transporte por difusión facilitada de glucosa. Los términos no importa. Usted tiene una puerta en el intestino, en la célula del intestino, que se abre para que entre la glucosa. Ya en la célula del intestino, ¿quién la pasa a la sangre? Este receptor de glucosa tipo 2. Hay receptores de glucosa tipo 4 en la célula, ya en la propia célula del músculo, de hígado, de riñón, de cerebro, de todo. Hay un receptor de glucosa tipo 4. Pero ahorita estamos hablando solo de esto. Pero en el riñón, ahí viene lo interesante, en el riñón hay un cotransportador de glucosa que se llama tipo 2, que reabsorben la mayor parte de la glucosa filtrada y la devuelven a la sangre. ¿Ya? En el túbulo proximal de nuestra nefrona, la glucosa a través de la sangre, el riñón está filtrando muchas cosas y eliminando muchas cosas. Entonces la sangre entra en el riñón como un filtro. El riñón agarra ahí en la nefrona todo lo que no va a servir, lo va a desechar como nitrógeno, urea, todo lo desecha por ahí y otras cosas, ¿verdad? Entonces, pero ahí también en esa sangre va la glucosa. Pero para que el cuerpo no pierda la glucosa, este cotransportador reabsorbe la glucosa y lo devuelve a la sangre. Esa es la función principal de este GLUC2. El GLUC1 hace que la glucosa entre al enterocito. Este GLUC2 lo que hace es que esa glucosa que está pasando por ese filtro no se pierda a través de la orina, sino que la devuelve, la reabsorbe de nuevo a la sangre. Y esa glucosa es el 80-90% de la glucosa que pasa a través del riñón, vuelve otra vez a la sangre. Entonces, para que ustedes entiendan, hay una serie de sustancias que bloquean este cotransportador y bloquean el cotransportador 1 y el 2. Pero el cotransportador 1 está en el intestino, el 2 está en el intestino, en el hígado, el páncreas, pero la mayor función está en el riñón. Entonces, ¿cómo se relacionan esto con la diabetes? El GLUC2, este no es un cotransportador, es un receptor para que entre la glucosa. Ok, este GLT1, cotransportador de glucosa y sodio, es el que pasa la glucosa al intestino, resumiendo ya, de la célula del intestino, este receptor de glucosa 2 pasa a la sangre.
Pero aquí en el riñón, en la luz tubular, en el túbulo contorneado proximal, todo lo que pasa por ahí se devuelve a la sangre. El 90% se reabsorbe, del 80 al 90%. ¿Cuál es la relación con la diabetes? En la diabetes tipo 2 aumenta la absorción intestinal de glucosa por el cotransportador y por el receptor de glucosa, y lo que eleva la glucosa en sangre. Entonces, estos inhibidores, ¿verdad? O inhibidores de que bloquean ese transportador en el riñón y aumentan la eliminación de glucosa por la orina, reduciendo la glucosa en sangre. Eso es lo que están haciendo estos medicamentos. Estos inhibidores del contraportador de glucosa tipo 2. Estos fármacos bloquean el contraportador de sodio glucosa tipo 2 en el riñón. Lo bloquean, ¿verdad? Y esto pues es la empagliflozina, dapaglifosina, canaglifosina, ertuglifosina y sotaglifosina. Todos estos, aquí están los nombres comerciales: Jardiance, Forxiga, Invokana, Glatro y Zinquista. Todos estos lo que hacen es bloquear ese cotransportador de glucosa en el riñón. O sea, la sangre pasa por el filtro, que es la nefrona. La nefrona va a ir a filtrar lo que es malo, lo elimina, pero por ahí pasa la glucosa porque es sangre lo que está pasando. Entonces la sangre, ustedes han oído hablar para que me entiendan un poco, han oído hablar de la gente que se hace diálisis, hemodiálisis. La conectan a un aparato, ese aparato agarra la sangre del ser humano, la filtra y la vuelve a entrar, la vuelve a meter. Ese dializador es lo que hace la nefrona. Si la nefrona pasa en la sangre, en ese aparato pasa en la sangre, y ese aparato, ¿qué es lo que hace? Agarrar todo lo que es malo y eliminarlo, como que la creatinina y el nitrógeno de urea. Eso es lo malo que elimina el riñón, y el riñón elimina otras cosas más. Pero para que me entiendan, pero por ahí, por ese aparato también pasa la glucosa del ser humano. Pero en la nefrona hay un receptor, ya, un cotransportador de glucosa, que hace que esa glucosa que va pasando por la nefrona no se elimine por la orina, la reabsorbe. Estos productos químicos hacen eso. Pero ahora yo les voy a decir los productos naturales. Hoy no les voy a decir dosis ni hora que se van a tomar eso. Solo les voy a decir qué es lo que hacen estos productos naturales. Vamos a hacer otro programa para decirles cuánto se deben de tomar, cómo se debe de preparar y a qué hora debe de tomarlos más adecuados. Ok, vamos a comenzar con la floricidina. La floricidina es un compuesto natural presente en la corteza, en la raíz y hojas del manzano, que inhibe los cotransportadores de glucosa, ¿verdad? GLT1 y GLT2, ¿verdad? La floricidina ya inhibe los cotransportadores en el intestino y en el riñón. Entonces se reabsorbe menos glucosa y entra menos glucosa a tu sangre. Es el compuesto natural que inspiró la producción de todos estos señores que están ahí, la floricidina. Es el compuesto natural que inspiró a todos estos señores, ¿ya? Entonces, si inhibimos el cotransportador de glucosa tipo 1 en el intestino, o sea, lo inactivamos, eso es como que alguien diga, les voy a poner mi escenario de los hospitales, va a un hospital y entonces el que está en la recepción es el que te va a hacer la hoja para que te atiendan, ¿verdad? Pero no hay. O se enfermó y no está ahorita. Y entonces llegó un montón de gente y no la recibieron. ¿Qué hace la gente? Se va. Eso es lo que pasa cuando nosotros inactivamos estos
cotransportadores. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en el intestino, como nadie los recibió, pasan de viaje. En el riñón, como nadie recibió esa glucosa para volverla a pasar a la sangre, se elimina por el riñón. Eso es lo que hacen todos estos alimentos. Y eso puede ser la manzana con cáscara, ¿ya? La quercetina reduce la actividad de transportadores de glucosa. La quercetina, ustedes saben, un flavonoide natural presente en alimentos como cebolla morada, manzana y alcaparra. Estos pueden disminuir la actividad de transportadores de glucosa GLT1, GLT2 y el receptor de glucosa tipo 2. ¿Qué vamos a tener con la manzana, la cebolla y las alcaparras? Bueno, reducen la actividad de estos receptores y entonces en el intestino va a pasar de viaje la glucosa. En el riñón va a salir por la orina, te va a dar orinadera, te va a sacar por la orina la glucosa que no queremos que esté en la sangre. Claro, todo esto, hermano, va asociado con ¿qué? No bebas azúcar, no bebas soda, no comas arroz blanco, no comas pan blanco, no comas tortilla de harina de maíz, no comas yogur, no comas con azúcar, ¿verdad? Hay mucho yogur con azúcar. No bebas nada que lleve azúcar. Incluso salsa de tomate, mayonesa, todo eso es azúcar. Se van a comer una pizza, lleva grasa malísima, pero lleva muchos carbohidratos. Entonces, todo esto no funciona si tú no dejas lo otro. Ok, la epicatequina del té verde. Yo pues no recomiendo mucho esto porque lleva mucha cafeína, pero hay gente que le gusta, no lo puedo dejar de poner aquí. Entonces, el té verde, la epicatequina o epigalactocatequina del té verde, también en el intestino inhibe ese cotransportador y especialmente en el intestino, ¿verdad? Porque no actúa en el riñón. La epicatequina o epigalactocatequina del té verde no actúa en el riñón, pero sí actúa en tu intestino. Así que, hermano, yo te recomiendo siempre que no bebas nada con tu alimento, pero puedes hacer un té posterior a tener un alimento. Ya les voy a decir otras cosas también, otras recomendaciones. Ok, otro producto interesantísimo, el resveratrol de uvas moradas, especialmente de las uvas moradas y de los cacahuates. Son fuentes naturales, ¿verdad?, de resveratrol. ¿Qué hace esto? El resveratrol mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta la captación y uso de glucosa por la mitocondria, activa algo que nos da vida como el AMPK y mejora la oxidación de la glucosa, disminuye la producción de glucosa hepática y reduce la glucemia en ayuna y un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Pero, ¿qué hace el resveratrol? Bueno, primero, en el músculo y tejido adiposo yo les dije que había otro receptor de glucosa tipo 4. Lo inactiva. ¿Ya? En el hígado e intestino disminuye la producción y liberación hepática de glucosa. Y en el riñón, ahí sí, reduce la absorción intestinal y renal de glucosa. Entonces, nosotros, cuando tenemos un cotransportador de glucosa tipo 4, ahí sí queremos tener activo ese para que meta más glucosa, que está en la sangre, la meta a la célula. Entonces, eso es lo que hace la insulina en el receptor de glucosa tipo 4, abre esa llave para que la glucosa se meta más rápido. Entonces, el resveratrol te hace eso, pero también en el intestino y disminuye la producción y liberación hepática de glucosa, pero también en el riñón reduce. Aquí son dos cosas diferentes. El receptor de glucosa tipo 4 necesitamos que esté al 100. ¿Por qué necesitamos que esté al 100? Para que la glucosa de la sangre entre.
pero también en el hígado y el intestino, ¿verdad? Para que se disminuya la producción de glucosa hepática, lo inactiva. Pero en el intestino también el tipo 1, el correceptor, ahí no estamos hablando de receptor, sino correceptor, tipo 1 y 2, que están en el intestino y en el riñón, lo inactiva para que no se absorba glucosa y para que se elimine. Ok, ya tenés esa glucosa en la sangre. ¿Qué hace la insulina? Abrir el receptor de glucosa tipo 4 para que entre más rápido. Así vas a tener menos efectos de tu glucosa en sangre y vas a hacer que tu hígado produzca menos grasa y vas a tener menos triglicéridos en sangre. Entonces, con esto mejora el control de glucosa por todos los efectos que hace el resveratrol y mejora una serie de funciones para que tú vivas más. Ok, la antocianina de arándano, de mora y cereza. Yo les dije que voy a hacer otro programa para decirles la cantidad que se deben de tomar y a qué hora se lo pueden tomar. Arándano, moras y cereza. Estos ayudan a la absorción de glucosa, a que no entre mucha glucosa a través del cotransportador tipo 1 en el intestino. Hay menor absorción de glucosa y menor aumento de glucosa en la sangre. Yo, por ejemplo, cuando me llega una persona con diabetes, lo primero que le digo, tus frutas, ya no va a ser el mango, ya no va a ser la piña, ya no va a ser la sandía, ya no va a ser el melón, ya no va a ser la manzana roja, ya no va a ser la pera. Tus frutas, que son riquísimas y son buenas esas frutas, tus frutas van a ser estas: arándano, mora y cereza. La uva negra que les estaba anteriormente con el resveratrol te sube mucho la glucosa. Entonces, la uva negra es para las personas que no tienen diabetes, que miren que todo lo que hace. Ahora, no puedes comer uva negra porque tu glucosa se sube mucho. Lo que tienes que hacer es beber resveratrol, ¿ya? Así que tienes que tener un equilibrio en eso. Bueno, curcumina. La cúrcuma disminuye la expresión de transportador y mejora el control de la glucosa. Esta cúrcuma, si usted la come diario, hermano, en todo está. La curcumina, como tal, cúrcuma, no curry, cúrcuma. Y se puede mejor la raíz, o si no, busque una cúrcuma en polvo que sea realmente cúrcuma, que el compuesto principal es curcumina, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer la curcumina? Bueno, en el intestino inactiva ese cotransportador, también inactiva en el intestino, en el hígado y en el páncreas para que no entre en el intestino la glucosa, pero en el hígado y en el páncreas para que se absorba más glucosa. Y la curcumina en el riñón también inactiva el GLT2, los cotransportadores. Entonces hay menor absorción de glucosa, menor aumento de glucosa en sangre. Cúrcuma, hermano. La cúrcuma, cáncer. La cúrcuma, presión arterial. La cúrcuma, no vas a tener ateroma. La cúrcuma te ayuda para la metástasis. Para tantas cosas la cúrcuma. Tenemos que saberla comer. Y eso es lo que les voy a decir en el próximo programa. ¿Cómo vamos a hacer la cúrcuma? ¿Qué hay que hacer para que la cúrcuma me funcione bien en mi cuerpo si me la quiero comer natural? Hay muchas formas de cúrcuma. Una de las formas que se absorbe mejor es la cúrcuma fitosomada. Actualmente los estudios a nivel ya de publicaciones, no de investigación, ya los publicaron porque ya lo pusieron a prueba en seres humanos. Hay una cúrcuma para la metástasis, nanocurcumina. Y esas nanopartículas entran directamente a las células donde nosotros estamos produciendo metástasis. Ahí entra la nanocurcumina. Así que, hermano, hay
Tantas cosas para que tú puedas ver que hay mucho para esto. Ok, la berberina del agracejo reduce la absorción de glucosa en el intestino y mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Qué hace la berberina? Inhibe los transportadores de glucosa GLT1 y GLUT2, ¿ya? Disminuyendo la absorción de glucosa. Acuérdense que la GLUT2 está en el intestino, ¿ya? Y mejora, ¿qué? Que no se te suba tu glucosa en sangre. Hay menor absorción de glucosa, menor aumento de glucosa en sangre. Pero también esta señora, la berberina, mejora la sensibilidad a la insulina. Si usted va a tomar berberina, busque una berberina que sea la adecuada, si es en cápsula. No tome cualquier berberina. Ahí está mi número de teléfono, yo le puedo orientar qué tipo de berberina puede consumir si usted ya es diabético. Pero esto no es solo para los diabéticos, esto es para una persona que está obesa también, o una persona que está en sobrepeso. Ya, acuérdense siempre los alimentos que les dije que no pueden consumir. Entonces, la berberina activa vías metabólicas que mejoran la sensibilidad a la insulina en músculo, hígado y tejido adiposo. En el músculo va a aumentar la captación de glucosa, se va a disminuir la glucosa en sangre. En el hígado disminuye la producción de glucosa, no se te va a aumentar la glucosa. Y en el tejido adiposo mejora la sensibilidad a la insulina para que entre mejor glucosa. Entonces, esta berberina disminuye la absorción de glucosa, menor aumento de glucosa en tu sangre, mejor control de tu glucosa y al final el apoyo en el manejo de la resistencia a la insulina. Y una de las que más me gusta es la moringa. La moringa porque lleva proteína, porque lleva muchas cosas. Los flavonoides, los polifenoles, los ácidos fenólicos, los alcaloides, la saponina de la moringa en el túbulo contorneado proximal inactivan esto. Es una de las mejores para inactivar esto. Es una de las mejores. La moringa. Próximo programa les digo cómo consumir la moringa. Entonces, menor absorción de glucosa por el riñón y menor aumento de glucosa en la sangre. O sea, la orina va a salir pura glucosa. Eso es la moringa, ¿verdad? Y tienen que tener en cuenta este producto. Y por último, el cinamaldehído de la canela. Tienen que buscar una canela que diga canela de Ceilán. No es cualquier canela. ¿Cómo se diferencia en el comercio? Usted agarra una canela, tiene que tener múltiples capitas y usted le hace así y se desbarata. Te agarra una canela que tiene unas 2 capas y le hace así, está dura, eso no lo compre. Eso te puede dañar tu hígado porque lleva mucho de esa sustancia que se llama cumarina, te puede dañar tu hígado. Entonces, este cinamaldehído actúa en los transportadores de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. En el intestino, inhibe la absorción intestinal de glucosa y en el riñón inhibe la absorción renal de glucosa. En el músculo aumenta la captación de glucosa, disminuye la protección hepática de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina igual que la moringa. Pero tenemos que saber que la canela hay que saberla consumir. Yo les voy a decir en el próximo programa qué cantidad puedes consumir de canela, de moringa, de arándano, de fresa, de berberina, qué cantidad puedes consumir.